oportunidad de ocupar a Polonia en 1941, ahí empezaron a crear una serie de campos de concentración cuyos nombres no sé si es familiar para algunos. Auschwitz era el más grande campo de exterminio, pero había otros uno se llamaba Majdanek, otro se llamaba Treblinka, había otro que se llamaba Sobibor. Todos estaban diseñados para exterminar un pueblo en una forma científica, o sea, no solamente que el odio era para acabar con los judíos, sino lo diseñaron en una forma como si fuera una industria. Es muy propio para el pueblo alemán, que es metódico y muy ordenado hasta en las cosas más criminales, como era el Holocausto. La prueba de eso es que durante la guerra ellos tenían un archivo. Los judíos que fueron llevados a los campos de concentración fueron registrados y llevaban un archivo de ellos. El archivo contenía 20 millones de nombres. Esto guardaba en Austria, en una ciudad que se llama Bad Arolsen, con la condición de que solamente se podía abrir 30 años después. Cosas que sucedió hace varios años, entonces revelaron todo lo que el archivo contenía. ¿Puedo decir a ustedes algo? Pero cuéntales cómo llegaste tú al campo. Bueno, yo llegué al campo en una forma traicionera. Yo estaba trabajando en el ejército húngaro, pero no como soldado, sino como batallones de trabajo. Nosotros hicimos el trabajo que en otros ejércitos hacen las mulas o los burros, que llevan carga y llevan municiones y ayudan a los combatientes. Nos concentraron un día en la estación de tren de Budapest diciendo que quieren registrar a todos los judíos que estaban, hombres nada más, y nos metieron en un vagón y nos llevaron a un campo que se llamaba Mauthausen. Mauthausen no estaba en Polonia, sino en Austria. Era también notorio como un campo de exterminio como cualquier otro. Entonces, en mi caso particular, cuando llegamos ahí, nos pusieron en otro tren y nos llevaron a la frontera de Hungría para cavar trincheras para tratar de defender a la frontera austrohúngara contra el embate de los ejércitos rusos, que estuvimos ahí durante 4 meses trabajando. Cuando llegaron los rusos, dejaron todas esas fortalecimientos y nos llevaron otra vez a Mauthausen para morir. La mejor forma para ellos era no darnos a comer. Entonces llegó un momento cuando yo personalmente rezaba a Dios que nada más deja vivir un día después de que los alemanes fueran batidos, para que yo vea que no ganaron la guerra y no exterminaron al pueblo judío. Por suerte, un día cuando yo ya sentí de que la vida estaba despejándose de mí, entonces llegó el ejército americano y me salvó, pero es otra historia. ¿Nos puede contar abajo? Aquí tengo. ¿Cómo llegó a Auschwitz? Estoy recordando de que nos pusieron primero al suelo en una fábrica de pieles, yo creo, 2 semanas. Teníamos que llevar comida nosotros, no nos dieron de comer y estábamos en el suelo y lo que traíamos lo comíamos. Después de 2 semanas nos pusieron en vagones
y por 5 días en que no recibimos absolutamente nada, y llegamos a Auschwitz. Era pleno noche, no veías un segundo detrás de ti o delante de ti. En una oscuridad estaba, ¿cómo se llamó? Estaba Mengele, el más famoso. Era un médico que seleccionaba. Cruel. Sí, sabe. ¿Han oído de él? Ya pasaron 70 años desde entonces. Ya no recuerdo tanto. Y me es mucho más difícil recordar y hablar. ¿Te Pero acuerdas más o menos un día en el campo qué hacías? ¿Me oyeron? un día en el campo constaba de que a las 3 de la mañana nos despertamos, nos dieron algo que lo llamaron café, que no era. De hecho, en aquel entonces el café era muy caro, importado en Hungría o Rumanía no existía café, se hacía una cosa diferente que parecía al café. Me interrumpes y entonces pierdo el hilo. Bueno, entonces les daban café. Nos daban café y nos llevaban a ciertos trabajos. Nos llevaban, por ejemplo, a cortar árboles de una dimensión tan enorme que necesitábamos 10 personas para poderlo agarrar, y después de cortado, entre los 10 lo teníamos que poner en un camión, no sé a dónde lo llevaron. No era fácil, que digamos, pero lo más terrible era la separación de tus padres. Y a mi madre, a la gente mayor, no podían llevarlo a trabajar, no tenían la fuerza. Así es que los quemaban. Y a mi hermana, que es 3 años mayor que yo, lo separaron de mí junto con mi mamá, y yo tenía 18 años en aquel entonces, y me puse en la oscuridad total a llorar y gritaba. Itzu era mi hermana y decía: Itzu, tú también me vas a dejar sola. En aquel entonces, 70 años antes, la educación de los niños era muy diferente a lo que hoy hay, porque los cuidaban mucho. A los 18 años eras apenas creciendo, no eras una persona adulta, eras un niño todavía. Así es que yo lloré que tú también me vas a dejar sola. Ella tenía 3 años mayor. Y mi mamá le dijo: vete con ella, acompáñala. A los adultos les dijeron que los van a transportar en camión para que no tengan que caminar, cuando de hecho tenían una sala a donde vivos los echaron al fuego. Lo sabíamos porque después nos llevaron a un campamento que nos separaba de los adultos solamente una pared, y tenían una chimenea y el humo salía y salía de allá. Y después nos enteramos por qué. ¿Qué otra cosa? Algo estaba diciendo del doctor Mengele. ¿Qué es lo que se acuerda? El doctor Mengele era realmente un médico lo más cruel que se pueden imaginar.
Él estaba parado en una mesita tan alta como esto y riéndose como si fuera un actor. Y solamente hacía así y así. Tú vas a la izquierda y tú vas a la derecha. Y es como nos separaron de los adultos y no puedo contar los sentimientos de las niñas a quienes separaron primero de su papá, que iban separadamente los hombres, y de nuestra mamá. Exacto, que nos cuente algo. ¿Qué hacen en la causa? Cuando llegamos a Mauthausen, en realidad ya la guerra para Alemania estaba perdida. Todo el mundo lo sabía menos ellos. O si lo sabían, no lo mostraron, por supuesto. Entonces nos mandaron a una mina de piedras para cortar piedras, no sé para qué, porque como digo, ya los ejércitos americanos por un lado, ingleses por otro lado, ya estaban acercándose a Mauthausen y nosotros cortamos pedazos de cortes de rocas para llevarlo en dos pedazos de madera encima, llevando de un lado a otro. O sea, no tiene ningún sentido, pero esa era la forma como ellos querían acabar con nosotros. Pero quiero agregar que en el Mauthausen había no solamente judíos, había también prisioneros de guerra rusos. A estos sencillamente no les dieron a comer nada. Entonces los pobres, mientras tenían fuerza, deambulaban de un lado a otro, y yo he visto a algunos soldados levantar pedazos de carbón y comerlo. Decían que inclusive hubo instancias de canibalismo, pero eso afortunadamente a mí no me tocó ver, pero la historia lo registra, que llegaron los soldados rusos a matar unos a otros para comer pedazos unos a otros. Lo que no se puede imaginar hoy en día sentados aquí, a dónde puede llegar el ser humano en desesperación, en una situación a donde el sentido del humanismo ya está totalmente despojado del ser humano, y si se llega a un nivel que yo creo que ni siquiera se puede decir del animal, porque el animal no come el propio, pero el ser humano que es capaz de hacerlo. Entonces, cuando ya los ejércitos americanos estaban cerca, nos sacaron de Mauthausen y nos hicieron caminar a otro campo, hecho la mocha, como quien dice. Apenas había unas barracas sin nada más. No eran suficientes para los miles de gentes que evacuaron de Mauthausen. Y estábamos en medio de un bosque esperando el fin. No había otra cosa. La comida no era más que una cosa que se podía llamar café, y un pedazo de pan en la mañana y una sopa en la noche que no se podía comer porque no sabíamos qué es lo que echaban adentro. Entonces, poco a poco la fuerza iba disminuyendo, como mencionaste hace un momento, y ya llegaba al punto cuando ya no había suministros para darnos alimentos, porque ya Alemania estaba reducido a la sexta parte de su tamaño. Eso está cerca de la frontera con Bavaria, hacia el norte y Bavaria. Y así es cuando el 5 de mayo Hitler cometió el suicidio el 30 de abril. De este momento ya 5 días faltaba nada más para que Alemania se rindiera. Entonces yo, cuando estaba sentado recargado de un árbol esperando el exit, como quien dice, la salida, oí ruido y tiros, y
toda clase de ruidos confusos y me di cuenta que llegaron los americanos. Entonces, un día antes, cuando yo ya sentí el fin de mi vida, vino la salvación de Alejo. ¿Y cómo fue en Auschwitz? O sea, ¿cuánto tiempo usted vivió en Auschwitz? Un año. Entramos en julio, principios, y salimos en abril. ¿Se recuerda alguno de los dos si tuvo algún día bonito o algún recuerdo? Bonito, no, para nada. Era puro temor, porque no conocíamos sus reglas, pero llevaban diario gente al crematorio y a los que no los necesitaban. Los jóvenes éramos todavía con fuerza y servimos para... No sé si los trabajos que nos dieron a hacer les servía para algo o simplemente les daba gusto martirizar a la juventud. ¿Cómo era la convivencia, los idiomas? Había gente de varios países. ¿Cómo se comunicaban entre ustedes? De hecho, el grupo en que nos encontramos eran de Hungría. Antes allí era Rumanía, pero los húngaros, los alemanes entraron y no me interrumpas porque entonces olvido lo que quiero decir. Chavos, si quieren ir apuntando, si tienen algunas preguntas, que nos la puedan ir pasando. Lo que quisiera que vieran. Ay, no se puede. Mi hija mandó a... Yo pinté todas las memorias del campo de concentración. Está en un libro. Mi hija mandó a hacer como 200 o 1000, no sé, muchísimos libros de estos que repartimos entre la gente joven, especialmente para que puedan defenderse. Gracias a Dios, aquí no hay tanta antisemitismo como en otros países. Pero de todas maneras es bueno para la juventud que sepa de lo que son capaces cuando ellos también tienen problemas, no los pueden, ¿cómo se dice? No pueden resolver sus problemas, se dedican a odiar. Es raro, pero es lo que yo sentí que pasaba. Perdón, me gustaría que me pusieran preguntas, porque... Tenemos una pregunta. Preguntan si en algún momento estuvieron en un gueto antes del campo de concentración. Sí, 2 semanas. ¿Y que dijo que era la fábrica de pieles? Era una fábrica y